En esta feria podemos encontrar toda la tecnología digital emergente hoy en día, ya más emergente a los pueblos de la Ribera de Navarra de menos de 20.000 habitantes. Aquí en esta feria podemos encontrar tecnología como impresión 3D, realidad virtual y realidad aumentada. Tenemos drones, tenemos ciberseguridad y tenemos inteligencia artificial. Es la primera vez que se hace en Navarra una feria de este tipo, una feria itinerante que se está desplazando por diferentes pueblos de la Ribera de Navarra. Hemos estado en Murchante, en Ribaforada, Cintruénigo, hoy estamos aquí en Peralta y también iremos a Castejón. Sobre la inteligencia artificial, al final es una tecnología que lleva mucho tiempo con nosotros, pero es cierto que en este último año, a través también de Mark Zuckerberg, con esto del metaverso, etcétera, etcétera, pues parece ser como esta segunda ola tecnológica que está llegando pues a través de las otras tecnologías que ya existían, como realidad virtual, realidad aumentada o extendida, y en este caso pues la inteligencia artificial no solo es una herramienta agregadora para otras tecnologías, sino que además tiene sus propias utilidades, bien sea en el ámbito del entretenimiento, bien sea en el ámbito industrial, y nos pueden ayudar, nos pueden incluso, podemos delegar tareas en la inteligencia artificial a la hora de reducir un gasto o tiempos de proceso en determinados pues, procesos industriales, por ejemplo. Entonces, pues bueno, lo cierto es que la gente, como en todo lo que desconoce, tiene siempre miedo. Es algo que es así, que ante lo desconocido tendemos siempre a huir, y esto no es menos. ¿Debemos temer a la inteligencia artificial? Pues bueno, yo que realmente me dedico un poco a hablar de todo esto y a estudiarlo en el día a día, puedo decir que realmente no. Simplemente hay que saber utilizarlo, como todo. Así como Internet se le puede dar un buen uso y un mal uso, la inteligencia artificial ocurre exactamente lo mismo. Tiene numerosas aplicaciones en cualquiera de los campos que podamos imaginar. Y en el caso de la inteligencia artificial, pues ¿se pueden hacer cosas malas con ella? Sí, por supuesto. ¿Puede destruir puestos de trabajo? Sí, también. Pero también puede generar nuevos puestos de trabajo o incluso evolucionar los que ya tenemos a día de hoy. Bueno, pues la inteligencia artificial, aunque a día de hoy parece que ha explotado y que no existía, ha estado presente en la industria y en las fábricas o empresas ya desde hace muchísimo tiempo. Podemos hablar, por ejemplo, en el sector de la automoción, todas las máquinas autómatas que realizan procesos automatizados, como pueden ser el transporte de algún tipo de útiles o la colocación de, por ejemplo, un cockpit del Polo de Volkswagen en la cadena de montaje, donde antes pues necesitabas 4 operarios, ahora un brazo robot lo coloca automáticamente, ¿no? Y además sabe qué pieza colocar. ¿Por qué? Porque tiene esos algoritmos basados en inteligencia artificial que nos permite hacerlo. También tenemos, por ejemplo, creo que es en el proceso de selección de residuos, también tienen cámaras que detectan pues qué tipo de residuos debe seleccionar y dónde colocarlos. Entonces, pues siempre ha existido la inteligencia artificial, de forma más rudimentaria quizá, pero con el paso de los años todo evoluciona y lógicamente cuando ya es algo que llega a las masas de población, en este caso con el famoso ChatGPT o otros buscadores inteligentes, o bien sea también pues generadores de imágenes de inteligencia artificial generativa como DALL-E, Midjourney o cualquier otro generador, Ideogram, pues es cuando ya realmente todo el mundo se expone a ella y donde también los inversores deciden poner más dinero, ¿no?, en desarrollar esas herramientas. Entonces vamos a ver, por supuesto, grandes cambios en los últimos años en nuestra forma de vida. Bien sea también, por ejemplo, en muchas ciudades está implementado aquí en España la videovigilancia, pero esa videovigilancia ahora lleva un añadido que puede ser, por ejemplo, un reconocimiento biométrico para la seguridad de los ciudadanos. Entonces las aplicaciones son múltiples y podríamos estar horas y horas hablando en cualquiera de los sectores de cada una de sus aplicaciones. Aquí en Navarra, una de las más conocidas también, por ejemplo, implementada por Veridas, el reconocimiento facial en el estadio de fútbol del Sadar Osasuna, ¿vale?, donde al entrar te puede detectar el rostro. ¿Por qué? Pues que, por ejemplo, si a alguien le retiraban el carné por una mala conducta, a día de hoy se le reconoce facialmente el rostro y directamente se puede ver quién es esa persona y no entra con el carné de otro socio o una simple entrada. Ahora tienes que... Ya, chicos. ¿Quieres probar estas?
Pero por saber. Bueno, nosotros somos Metadata, somos una empresa especializada en ciberseguridad y básicamente, bueno, la ciberseguridad es la práctica para proteger frente a amenazas redes, dispositivos, datos. Al final lo que intentamos es garantizar la integridad, la disponibilidad de todos los datos, ¿no? y la consistencia de los datos de las organizaciones. Nosotros lo que nos encargamos es damos soporte a pequeñas y medianas empresas, tanto si tienen departamento informático como si no tienen departamento informático. Hay pequeñas empresas que no tienen departamento informático y nosotros nos encargamos de protegerlas, ¿no? de decirles cómo se tienen que proteger frente a amenazas. Y si tienen un departamento, por ejemplo, informático, pero no tienen especialistas en ciberseguridad, nosotros somos ese equipo de especialistas en ciberseguridad que acompañamos al departamento de informática para proteger todos sus sistemas. Bueno, pues las pequeñas y medianas empresas ahora mismo están expuestas a numerosos riesgos. Phishing, por ejemplo, hoy en día están aumentando con todo el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial generativa. Está habiendo campañas de phishing cada vez más sofisticadas. Entonces, eso al final tienen acceso a datos de las empresas. Luego también esos phishing están sirviendo mucho también para hacer ataques de ransomware, que al final lo que buscan es cifrar la información de la organización, es filtrar esa información y luego extorsionar a las organizaciones pidiéndoles el rescate, ¿no? de esos datos que tienen. Entonces, bueno, al final esos son los riesgos. Hay muchísimos más riesgos porque les pueden atacar hay muchos vectores de ataque con numerosos objetivos, ¿no? Siempre intentando monetizar. Entonces, bueno, al final el que una empresa esté bien securizada les va a proteger contra esos riesgos y, sobre todo, también la ciberseguridad de lo que se encarga es de, una vez que si hemos tenido un incidente, ha habido un ataque, cómo nos recuperamos también, ¿no? Cómo recuperamos esa información, cómo garantizamos a nuestros clientes que no va a volver a pasar y cómo hemos protegido sus datos. Bueno, pues los principales problemas o los principales errores que se suelen cometer, tanto a nivel personal como en organizaciones, suelen venir pues en organizaciones cuando hay un phishing por ejecutar un enlace que no es debido, por darle un enlace, por ejecutar o descargar programas que no son confiables y al final estás metiendo un malware o estás metiendo cualquier tipo, un troyano o algún otro tipo de programa malicioso. Entrar en páginas web que no son legítimas, donde pones tus credenciales, tu correo, tu contraseña y te la roban y luego te acceden pues a tu correo o a todos tus datos. Instalar también sistemas operativos no legales y, sobre todo, por ejemplo, también el no tener los dispositivos actualizados o con sistemas de seguridad antivirus, cortafuegos en la red y demás. El tema de las actualizaciones es bastante importante porque hay muchas veces que los hackers o actores maliciosos se aprovechan de vulnerabilidades que hay en sistemas operativos, en programas y demás. Entonces, el tener los dispositivos, el software actualizado también es bastante importante, es una recomendación. El tema de los antivirus es una pregunta muy típica. El tema de los antivirus gratuitos y el tema de los antivirus pagados. Yo siempre suelo recomendar, o sea, yo en todos mis dispositivos tengo antivirus en el móvil, tengo antivirus, yo tengo un Macintosh que siempre dicen que no hay que poner antivirus y tengo antivirus, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es que sea un antivirus y que sea un antivirus confiable. Los antivirus gratuitos hay muchas veces que nadie da gratis nada a cambio, ¿no? Entonces van a jugar con tus datos o no van a estar actualizados frente a las últimas amenazas. Entonces yo siempre recomiendo el antivirus, no es un coste muy alto, te va a proteger y estás protegiendo tus datos y sobre todo toda tu información, ¿no? personal.
Yo soy Luis, soy el CEO de Navarra Drones, una empresa que se dedica a realizar servicios aéreos enfocado a 3 sectores, que son audiovisuales, agricultura e inspecciones de infraestructuras. Tenemos equipos para cada uno de los sectores y somos actualmente primera empresa en tener autorizaciones operacionales. Somos primera empresa que realizamos el primer vuelo coordinado con torre de control en online y estamos un poquito a la vanguardia de lo que es el sector. Siempre hemos ido estando mirando un poquito al futuro, a la tecnología. Entonces llevamos ya unos años, desde el 2009, una cosita así, que sabíamos que se estaba creando una nueva normativa en cuanto a drones, que se creó en 2014. Entonces en el mismo 2014 sacamos las licencias y desde 2014 estamos activos hasta el día de hoy. Las licencias son obligatorias, la normativa lo marca así. Entonces para cada tipo de aeronave o para cada peso o dimensiones de aeronaves necesitas unos carnets y unas autorizaciones que las entrega AESA. Aquí tenemos drones enfocados a 3 sectores. Como hemos mencionado anteriormente, en audiovisuales, este sería un dron enfocado a lo que son cine y documentales. Este también sería otro dron, pero en tamaño más reducido, con unas cámaras muy optimizadas. Aquí lo que vemos es esto es un paracaídas. Luego, por otro lado, tenemos el siguiente, el blanco, que lleva ese pirulo arriba, que eso es un RTK. Este es un dron enfocado a lo que es topografía, principalmente. Y luego más adelante tenemos drones de FPV, que mediante las gafas vas viendo el dron en primera persona. Es como si tú irías volando y tú serías el dron. Allí tenemos un sensor multiespectral que nos vale para conocer si un cultivo tiene plagas, enfermedades, carencias hídricas, etcétera, etcétera. Junto con él tenemos el tablero, en donde es un tablero de luminiscencia y nos hace tener reflejada constantemente lo que es la luz en el equipo. Y luego aquel de allí es un dron de inspección de infraestructuras, en la que le podemos poner 2 cámaras, una con un zoom que podríamos ver una matrícula hasta 2 kilómetros de distancia, y la otra de allí es una cámara radiométrica, que es como una cámara termográfica. Lo único que nos muestra son los valores de temperatura en cada material que estemos enfocando. Y por último, este sería un dron de agricultura, el cual está enfocado a la fumigación, y es un equipo que puede llegar a hacer hasta 10 hectáreas hora. Actualmente la diferencia entre los drones profesionales y los de ocio están enfocados en cuanto a las prestaciones, como pueden ser autonomías de las baterías, calidad de imagen y la calidad también de los materiales. Eso sería un poquito la diferencia. Podemos volar drones a un máximo de 500 metros, y si tenemos una autorización operacional para volar a más de 500 metros, podríamos volar drones todo lo que el alcance de la tecnología nos lo permita. Ahora tienes que... Ya, chicos. Ya te podemos dar el título de bombero.
Hola, muy buenas. Soy David González, vengo representando a la empresa Tesignor. Somos una ingeniería dedicada a la prevención de riesgos laborales y lo que hemos traído aquí a esta feria es la formación en realidad virtual, en este caso en extinción de incendios. Hemos desarrollado distintos escenarios y distintas formaciones de carácter preventivo, pero utilizando la realidad virtual. En este caso, lo que hemos desarrollado son escenarios de incendios en el que podemos utilizar un extintor real para apagar la formación, pero dentro de la realidad virtual. De esta forma podemos sentir el peso y el funcionamiento de un extintor para que la formación sea lo más real posible y se acerque lo más posible a la realidad. Y esto es un poco lo que hacemos. Las principales ventajas de la realidad virtual en este caso son dos. Lo primero es la reducción de costes. Con esto podemos llevar un extintor de este tipo a un centro de trabajo. Necesitamos un espacio de 2x2 para tener un espacio para hacer la formación. Entonces evitamos sobre todo el movimiento de trabajadores del centro de trabajo al centro de formación. Es más ecológico. En este caso estas formaciones se hacen con una bandeja de gas y se utiliza un extintor real que hay que rellenar cada vez que se utiliza. De esta forma es reutilizable. Y además tenemos un entorno seguro. Digamos que utilizando la realidad virtual no hay ningún riesgo para el trabajador en este tipo de formación, ya que estamos en un entorno seguro y que además pueden hacer esta formación tantas veces como quieran. Es un poco serían las ventajas de la realidad virtual. Las aplicaciones de la realidad virtual son muchas. Están en el campo de la formación, sobre todo, lo que hemos comentado, un entorno seguro en el que el alumno puede practicar muchas veces, pero se puede aplicar a otros ámbitos. Por ejemplo, se está utilizando en psicología para crear entornos en los que podamos reproducir situaciones de estrés. Por ejemplo, se utiliza en temas de bullying, ¿no? Podemos hacer una experiencia en la que podamos mostrar al resto de alumnos qué es lo que siente una persona que siente bullying, un poco para que ellos sienten lo que están sintiendo sus compañeros, ¿no? Al final es crear estos entornos virtuales en los que modelar distintas experiencias. Bueno, somos Irudi Sistemas 3D, somos una empresa que estamos establecidos en Irurzun, nos dedicamos a la fabricación aditiva desde hace más de 10 años. En principio entramos en este sector porque el futuro se va acercando y cada vez nos damos cuenta de que la fabricación sustractiva se está quedando atrás y necesitamos mirar al frente, ¿no? Y en este caso la fabricación aditiva es cierto que es una tecnología que reduce mucho los residuos y el gasto de material, entonces es verdad que cada vez vamos viendo que hay materiales más resistentes, prácticamente al igual que los que podemos utilizar en el mundo del mecanizado de plásticos o incluso mejores propiedades, prácticamente en algunos materiales cercanos al aluminio. Aquí hemos traído un equipo de FDM, un equipo digamos de la gama media-baja, algo más cercano al usuario final, pero tenemos equipos que pueden trabajar con metal, tenemos equipos que pueden trabajar con resina, que pueden trabajar con polímeros de grado aeroespacial o aeronáutico. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una pieza fabricada en acero inoxidable. Esto es una pieza que se fabrica con un equipo de la marca Meltio. Es un equipo que trabaja con hilo de soldadura. En este caso lo que podemos hacer es, vamos imprimiendo capa a capa ese hilo de soldadura y fundiéndolo con 6 láseres de fibra y a la vez tenemos un aporte de argón que evita la oxidación de la pieza. Estas piezas se han analizado en un centro especializado en metalografía y se obtiene una densidad de 99,97, prácticamente un 100% de densidad, ¿no? Al igual que podríamos obtener mediante la estampación o otras tecnologías tradicionales. Entonces se puede trabajar con cualquier material que tengamos en formato hilo. En este caso tenemos una carcasa para reloj fabricada en titanio. Reducimos mucho los costes porque gastamos menos material y al mismo tiempo para mecanizar tenemos menos material que mecanizar, ¿no? Entonces es una tecnología que está apareciendo en el mercado y que creemos que va a tener cabida en el futuro de las empresas, ¿no? Entonces, esta es la tecnología de metal en aditivo. Por ejemplo, para la fabricación de esta pieza, de esta carcasa de reloj en titanio, mediante una tecnología tradicional necesitaríamos una pieza que probablemente pesaría más de 3 veces el peso de esta pieza y al mismo tiempo a la hora de mecanizarla, esta pieza para fabricar esta preforma tarda aproximadamente unos 45 minutos, 30-45 minutos y el proceso de mecanizado sería un proceso de varias horas.
desde la preforma hasta la pieza final. Es cierto que la pieza fabricada en aditivo necesitaría mecanizarse posteriormente, pero tan solo serían 2 pasadas, que podría ser como mucho una media hora o algo así. Entonces abaratamos mucho los costes de fabricación de la pieza. Bueno, un poquito hablando sobre los equipos, en este caso FDM o FFF, que trabajan con polímeros. Un equipo que puede tener un usuario en casa de unos 200-300 euros es un equipo que puede trabajar más o menos con unos 4 o 5 materiales distintos, frente a un equipo industrial que podríamos llegar a estar trabajando con unos 150 o 200 materiales distintos, como pueden ser polipropileno, nylon con carbono, policarbonato, materiales que en una máquina de escritorio no se pueden trabajar ahora mismo, pero que en una máquina industrial sí que se pueden trabajar. Equipos de grado industrial, que normalmente los equipos de escritorio pues son máquinas pequeñas que tienen unos 25 por 25 centímetros más o menos. Hay equipos industriales que pueden trabajar pues con unas dimensiones de metro por metro por metro, y al mismo tiempo, al igual que ese extrusor puede calentarse hasta unos 400 o 500 grados, la cámara donde se fabrica la pieza también puede alcanzar temperaturas controladas que en las máquinas abiertas de escritorio pues no se podrían alcanzar. Bueno, en principio la fabricación aditiva no viene a quitarle el hueco al mecanizado, a pesar de que muchos consideren que puede ser así. Lo que viene a hacer la fabricación aditiva es a servir como herramienta, tanto de prototipado, de piezas que vas a fabricar y quieres hacer una primera iteración. Sirve también como utillaje, por ejemplo en la soldadura de tubos en determinado ángulo, pues puedes fabricar un utillaje específico para ese proceso de soldadura, o útiles por ejemplo para el sector de la automoción, para la medición de tuberías y manguitos para verificar su longitud, podría ser otra opción. Y luego también tendríamos la opción de hacer pieza final. Hay determinadas piezas que para inyección se quedan cortas, pues porque vas a hacer una tirada corta y la fabricación del molde queda fuera de precio. Entonces siempre se puede utilizar tecnologías aditivas que te permiten hacer unas tiradas de 300, 400 unidades a un módico precio que es mucho más bajo que el precio de la fabricación del molde en inyección. Bueno, en este caso desde Irudi Sistemas 3D ofrecemos el proceso completo, desde el diseño de la pieza. En ocasiones el cliente puede ser quien traiga la pieza, pero nosotros ofrecemos desde la parte del diseño, ofrecemos también el servicio de diseño para fabricación aditiva, porque no es lo mismo diseñar para inyección o para mecanizado que el diseño para aditivo, ¿no? Al final hay piezas y geometrías que son posibles de fabricar en aditivo y en otras tecnologías no se pueden hacer. Posteriormente hacemos una lanza de la pieza y verificamos dimensionalmente si cumple con los requisitos del cliente, y al mismo tiempo, conforme vamos haciendo una lanzada seriada de 200, 300 unidades, podemos ir mejorando el diseño, porque no es como un molde que una vez lo has hecho, hacer una modificación implica en algunas ocasiones volver a tener que hacer el molde. En este caso lo que podemos hacer es modificar el diseño y en una misma lanzada de impresión lanzar el nuevo diseño y verificar pues si funciona o no funciona, ¿no? Entonces esa parte de mejora continua del diseño en el aditivo es posible, y en otras tecnologías pues es más complicada. ¿Cómo sale la máquina? Es esta de no sé.